vean cómo México pues tiene un incremento mucho más rápido que el resto de países, por acá también Malasia, pero México, recuerden que es el registro de Jalisco, no tenemos un registro nacional por diferentes aspectos políticos, pero aquí vemos también en prevalencia, hay varios países con un incremento importante, pero México es como el incremento más acentuado. Si uno analiza las causas de muerte prematura, es decir, qué tanto se adelantan a la expectativa de vida de un país, vean cómo la enfermedad renal crónica en 2005 era el lugar 5, pasó al segundo lugar en 2015 y de 2009 acá este comparativo a 2019 baja otra vez al tercero, pero están con diabetes peleándose el segundo y tercer lugar, ¿no? Mucho se acumula en el contexto de esperar en una lista de espera. Vean, para el 2021, que ya estábamos en pandemia, cerca de 17,000 pacientes en espera, y pues lo máximo que se ha llegado es en 2019 a 2,986 trasplantes en un año, la gran mayoría de donantes vivos, y para 2020 con la pandemia cómo se nos cayó la casuística, ¿no? Si uno compara con otros países de Latinoamérica, vean México como en rojo es el donante vivo, en azul donante fallecido, y vean cómo en general México es de los que más trasplantan de donante vivo, del grupo que tiene una buena tasa de trasplantes, ¿no? Y cuando uno se da cuenta qué tanto estamos trasplantando, pues en realidad sigue siendo muy poco. Vean, esta es una estadística de 2013, donde las empresas de diálisis facilitaron información de cuántos tenían en diálisis y se calculaba que eran alrededor de 150,000, bueno, que son 146,000, y solamente alrededor de 10,000 estaban enlistados para ese tiempo, que era el 7.31% de todo este total, y se llegaban a trasplantar alrededor de 2,700. Ya vieron que el 2019 llegamos a 2,019, pero esto representa solamente el 1.88%. Entonces sí hace falta aumentar estos números. No todos son trasplantables de estos que vemos acá, pero un buen porcentaje ni siquiera llegan a una lista de espera o ni siquiera son contemplados, ¿no? O sea, menos del 10% en realidad son enlistados o trasplantados. El crecimiento ha sido exponencial. Esta es la lista de espera del Senatra. Hay que recordar también que depuramos poco las listas, ¿eh? No crean que todos estos van a estar vivos. Somos malos para ir quitando los que ya murieron, a veces ni siquiera los seguimos, pero el punto es que para los datos oficiales, que vean si están actualizados o no, va en aumento. Y lo vemos en otros países. Vean aquí los pacientes en lista de espera en Estados Unidos, a pesar de que el número de trasplantes pues más o menos sigue incrementando, pero vean que no es con la rapidez que se logra, que se incrementan las listas de espera. Es decir, de alguna manera se llega a la capacidad instalada y es un poco difícil. Si no se abren otros centros de trasplantes, los que ya están, pues ya están, digamos, al límite o cercano al límite. ¿Cómo incrementar el número de donantes vivos? Bueno, hay que mejorar nuestro registro y sistema de referencia. No se hace en automático, ¿no? Las grandes instituciones que son las que trasplantan, IMSS, ISSSTE, no tiene un sistema que en automático se vaya a valorar por el equipo de trasplantes. Tendría que mandarlo el médico que los ve en diálisis o prediálisis, pero pues todos ustedes conocen las broncas administrativas que eso representa y pues mucha gente prefiere no hacer el trámite administrativo. Donantes marginales, que es el tema de esta plática, es decir, ir captando donadores que anteriormente no hubiéramos contemplado, de sensibilizar a aquellos altamente sensibilizados que de repente llegan a representar más del 10% de la población en listas de espera, avioincompatible como una vía para los altamente sensibilizados, o trasplante cruzado dominó también para los altamente sensibilizados o que tienen incompatibilidad de grupo, y a veces es muy fácil hacer los cruces, ¿no? Si es por grupo sanguíneo.
donantes con circunstancias específicas que anteriormente se rechazaban en el contexto de donante cadavérico. En el contexto de donante vivo pudiera darse el caso, sobre todo de familiares, ¿no? Donde el donante anteriormente, que era virus de hepatitis C, pues no podía donar. Ahora con los tratamientos curativos, con los antivirales de acción directa, pues claro que se curan y pueden ser donadores o receptores los que antes se descartaban, ¿no? VIH es un poco más complicado, pero de un positivo no se le pone peros y demás, ¿no? Pero mucho de esto es en el contexto de cadavéricos, que si yo tengo en lista de espera potencialmente para vivo y descarto el donador, pudiera optar por uno de cadáver de este tipo, ¿no? Pero ¿cuál es el panorama para el donante vivo? ¿Por qué tocamos el tema? ¿Qué esperamos en el país? Pues vean los motivos por los cuales descartamos en el instituto. Esto es pacientes con obesidad, 39.6% de los que descartamos como donadores. Diabetes, 11.2%, esos diabetes que no se conocían, e hipertensos que también no se conocían, 7.6%. Esto nos da un total de 58.4% que descartamos por enfermedades crónicas de alta prevalencia en nuestro país. Y vean en otros países el impacto que esto ha tenido. Estos son pacientes que se hace la primera evaluación, es sobrevida a partir de la primera evaluación. Los que se trasplantaron de vivo de donante fallecido, pues una muy buena sobrevida. Y aquellos que no tuvieron donador o que están en listas de espera, vean cómo van muriendo, de tal manera que si ponemos el 50, que es la mediana, pues más o menos en 24 meses llegan a fallecer, ¿no? En países desarrollados, ya sabemos que en nuestro país quizás muchos no tengan ni siquiera acceso a una buena diálisis. Esta es la pirámide de población en el año 2000 en México. A partir de aquí de la línea media es hombres y mujeres, y vean lo que se espera para el 2050, ¿no? Población más vieja, y eso conlleva pues mayor prevalencia de enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión. Por eso tocamos el punto. Vean, obesidad en el mapamundi, pues México está dentro de los altos, muy cerca de Estados Unidos, siempre lo ponen como segundo lugar, a veces les hemos ganado, entonces depende de lo actualizado que esté. Vean aquí en esta, sí les ganamos a Estados Unidos, esto es en 2022. Curiosamente Chile, que yo no lo contemplaba como un país con problemas de obesidad, pero vean, están igual que nosotros prácticamente. La barrita azul es real, es datos confirmados por Ensanud en el caso de México. Diabetes también en el mapamundi es de los de más alta prevalencia a nivel mundial. Si ahorita más o menos se habla de 285 millones de diabéticos en el mundo, y lo que se espera para el año 2025 es de 440 millones, pues eso ya se imaginarán la epidemia que se nos viene de enfermedades renales y demás, ¿no? Y que los donadores, al tener esto, muchos serán descartados. Esta es hipertensión en el mundo, también no estamos tan bajos, y pues siempre va a ser heterogéneo dentro del país, ¿no? Lugares con mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de obesidad, generalmente los estados del norte son los que tienen, del centro norte son los que tienen más prevalencia de los tres: obesidad, diabetes e hipertensión. Y vean, esto es en general en nuestro país, datos de Ensanud, 2018 todavía, porque no necesariamente se dan los datos puntuales en las nuevas. Pero bueno, sobrepeso 39.1, obesidad, ¿se acuerdan que juntándolos pues sí llegábamos arriba de 70, en el otro era 73%, aquí da un poquito más. Diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Entonces sí es de preocupar, porque esto tómenlo en cuenta cada vez que tengan un donante de 50, 50 y tantos años y tengan uno de 18, 20, piensen en lo que le espera, ¿no? Muchas veces
tomamos el de 18 o 20 porque pues, ese no le duele nada ni tiene enfermedades, pero no sabes si 10 años o 20 años después va a empezar a tener estos problemas, ¿no? Entonces, a veces es mejor tomar el que ya pasó por un buen tiempo. Muchos expertos a nivel internacional no tomarían nunca un donante de menos de 35 años, porque no tenemos certidumbre de cómo va a estar su estado de salud a futuro, pero bueno, aquí tomamos de todo. Ahora, la otra contraparte, si descartamos al donante y nos quitamos aquel por un detalle que pudiera ser salvable, ¿qué les pasa a nuestros receptores? Ya vimos a nivel internacional que pues, la mediana era de 2 años, este es en nuestro país, del Hospital General de México, que de alguna manera es un extremo donde los recursos son muy bajos, ahí por lo menos en la Ciudad de México yo creo que es el que atiende la población más pobre, pero es un punto importante analizar porque mucha de esa gente es la que no tiene acceso a trasplantes, ¿no? Y vean, si se quedan en diálisis, pues también no es que vayan muy bien las cosas. Si uno busca el 50, pues más o menos es a 2 años, porque estos son días. Otra vez sería la mediana a 2 años. Esto es con diálisis más o menos periódica y diálisis ambulatoria en cuanto a peritoneal. Y estos son las intermitentes, que muchas veces si ya no hay lugar en la hemodiálisis o no se tienen las bolsas para darles a casa, pues entonces llegan cuando están urémicos, se dializan, se van a su casa, regresan cuando están urémicos y ahí, vean, pues en menos de 1 año ya murió la mitad. Acá sí llegan a los 2 años como en la estadística del otro, ¿no? Y uno diría, pues, ¿cómo les va a los trasplantes? Pues los que se logran trasplantar les va muy bien, aún en el contexto de esta población de bajos recursos económicos. Muchos dirían que la población es muy vieja, pero en realidad el promedio de edad es de 45 años. Entonces, es para tomar en cuenta el que podamos trasplantar. Y si un donante vivo es medio marginal, contemplen. Si es familiar y conoce los riesgos, sobre todo de padres a hijos, pues la verdad es que yo como padre daría un riñón, aunque estuviera muy cerca de quedar a diálisis por dar un riñón. Creo que son cosas que uno haría por sus hijos y los médicos no tendríamos que obstaculizar siempre y cuando tengan toda la información, ¿no? Ahora, ¿a qué llamamos donante marginal? Se han utilizado diferentes términos, criterios extendidos, donantes subóptimos, etcétera. Casi todo esto ha sido en el contexto de donante cadavérico o fallecido. La definición típica era donantes de mayores de 60 años, o sea, por pura edad ya los considera marginal, por eso les digo que en el contexto de vivo pues sí aplica, porque tenemos muchos donadores arriba de 60 años. Y si están entre 50 y 59, pues que tengan al menos otras 2 características, que sea EBC como causa de muerte, en los hospitales es de lo más común que sea por EBC, hipertensión arterial de larga duración, y creatinina preablación mayor de 1.5. Entonces, en el contexto de vivo, pues esto va a ser muy difícil que lo veamos, pero hipertensión sí lo vamos a ver y que tengan donantes arriba de 60. Ahora, ha habido otras características que los denotan como de alto riesgo, ¿no? Donantes añosos que coincide con la otra, hipertensión coincide con la otra, pero en la otra no se consideraba diabetes y es una parte muy importante de lo que habla de la calidad de un injerto, por eso es importante. Baja depuración de creatinina preablación. En el contexto de donante vivo nos gustaría que estuviera arriba de 80, pero si está entre 60 y 80 ya aplica esto, ¿no? En el contexto de biopsia cero, pues el grado de nefroangiosclerosis por biopsia, pero muchas veces ese resultado lo vamos a tener post-trasplante. Pobre compatibilidad HLA, tiempo de isquemia feo prolongado y luego los estados de riesgo, que esto la verdad es que algunos países lo usan para asignar órganos. Yo en lo personal no creo que sea algo en lo que debamos de intentar parear tanto, ¿no? Cuando uno pone en perspectiva cómo le va a ir al donante marginal, es importante que entendamos esto, ¿no? Este es el donante con marginal y este es el donante con criterios muy rápido empieza a bajarse mortalidad. Todo lo que esté arriba de esta franja es mayor mortalidad y siempre se ha considerado que los primeros
días. Mortalidad perioperatoria, entonces siempre, este es comparado con pacientes en diálisis o en lista de espera. Y el estándar muy rápido baja el riesgo de mortalidad, pero también el de criterios extendidos no tarda mucho en bajar su riesgo, es decir, siempre le va a ir mejor en términos generales que permanecer en diálisis. De aquí salió la escalita esta de donante marginal, esas características de la edad, daño cardiovascular y tener o no hipertensión. Acá está creatinina normal, alta, y entonces hacen una tablita con todos los factores para analizar diferentes factores a la vez. Y lo que es claro es que vean cómo tener mayores de 60 siempre es riesgo, por eso por sí solo, ya estando arriba de 2, el punto de riesgo lo toman arriba de 1.7 y vean por sí solo arriba de 60 en todos los escenarios con ataque cerebrovascular o sin él, con hipertensión o sin ella, con creatinina alta con o sin hipertensión. En fin, eso hace que para edades de arriba de 60 sea el solo factor, pero entre 50 y 59 requerirían de más de 2 factores, como lo pueden ver aquí. Entonces, de ahí salió eso de los criterios, pero no quiere decir que no sirvan los órganos. Va a tener menor sobrevida. Yo he visto órganos optimísimos durar menos de un año, por mal apego al tratamiento, por problemas urológicos, por infecciones. Entonces, contextualicen siempre en ese sentido, ¿no? Y aquí está otra vez, asociados a edad, criterios extendidos, la línea punteada o los estándar, que es la línea sólida, y sí, si lo analizamos por grupo de edad, solo el ser un donador cada vez más grande, pues va a vivir menos, pero no significa que no sirva para nada, ¿no? Paciente que no tiene accesos vasculares, pues ya está destinado a morir en el próximo 6 meses posiblemente. Si lo trasplantas a un de uno marginal, pues la sobrevida, vean, si es un donador añoso, pues 3 a 5 años puede llegar a vivir. Acá estamos apenas en el 50, o sea, perfectamente va a durar más de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, el que sea donante marginal joven, pues no, prácticamente es igual de bueno que el de criterios estándar, y conforme aumenta la edad se abre un poco la brecha, pero no significa que no sirvan, sino que va a tener menor duración. Esta es una tabla con un metaanálisis de aquellos que toman el criterio de edad de mayor de 60 o menor de 60. Vean aquí, lo que está arriba es menor de 60, o sea, el mejor pronóstico, y abajo mayor de 60. Solo los que tienen, cada línea es un estudio, solo los que están en rojo dio significancia estadística, y los números no son tan chiquitos como lo pueden ver aquí. De tal manera que cuando los comparas en global, menores de 60 y mayores de 60, en general la supervivencia del injerto es buena y es parecida. Siempre va a haber una pequeña diferencia, pero muchas veces ni siquiera alcanza diferencia estadística a 3 y 5 años, como lo ven en esas publicaciones. Y bueno, salieron otros índices aplicados otra vez para cadavérico, pero que lo podemos ver aplicado al vivo, porque vean cómo es edad, raza, si tiene hipertensión o diabetes, la creatinina al momento de la donación, la causa de muerte, este es en causa de muerte, pero talla, peso, hepatitis C, los mismatch en locus B, locus DR, isquemia fría y otras características, ¿no? Entonces, eso te da diferentes puntajes. Aquí son diferentes ejemplos y cómo cambia el puntaje. ¿Y cuál sería la manera de interpretarlo? Pues en términos de sobrevida. La gran mayoría van a estar abajo de 1.4. Es muy raro que agarres órganos muy avanzados. Pero vean también, o sea, no es que no sirvan, no es que se caigan acá y duren menos de un año. En general, vean aquí, el 50 debería estar por aquí. Todos, la mediana a más de 10 años de supervivencia, independientemente del índice, ¿no? Del KDRI.
Cuando lo comparamos con los de criterios extendidos, pues es muy claro que arriba de 1.4, pues ya la gran mayoría van a ser de criterios extendidos. Es decir, a lo mejor algo tan fácil como los criterios extendidos de la edad más tener hipertensión EBC, y eso es muy fácil de recordar y correlaciona muy bien con los sistemas de puntaje, ¿no? Y en todos los que se repite, este es de la OPTN, con muchísimos pacientes, y vean cómo, pues sí se separa, pero no por eso dejan de usarlos. Y vean cómo aquí la mediana es al menos 5 años, cuando en diálisis puede ser menos de 2 años, ¿no? Ahora, donante ideal versus aceptable en el contexto de donante vivo. Ahora, si llega a donar, pues ¿qué le espera a ese paciente? Siempre que tenemos las primeras entrevistas, sería muy bueno discutir con el paciente estas preguntas, ¿no? ¿Qué riesgos tengo como donador? ¿Qué riesgos tengo de presentar enfermedad renal crónica si me quito un riñón, si me quitan un riñón, y requerir diálisis o un trasplante a futuro, igual que mi familiar al que le voy a donar? Si yo tengo una enfermedad de base, ¿cómo puedo ser considerado o no como donador? Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo y dice, no, es que estoy enfermo. No, bueno, pero pues eso que tiene que ver la tiroides con el riñón, ¿no? Con 1 o 2 riñones tu tiroides va a seguir igual y no te afecta en nada. Entonces, donador vivo marginal, le tendríamos que explicar mucho también las implicaciones en su salud, ¿no? De lo que ya está bien conocido es que hay una elevación de 4 o 5 milímetros de mercurio en la presión arterial. Si está en 110/60, pues claro que no tiene ninguna implicación. Ese paciente te va a subir un poquito, no es que hagan hipertensión. Va a ser hipertensión el que está limítrofe, le quitas un riñón, pues va a ser hipertenso, ¿no? Desarrollo de proteinuria, generalmente en rangos de microalbuminuria. El que tenga macroalbuminuria, búscale una enfermedad primaria que puede recaer, que puede iniciar, digamos, en el contexto de a veces un paciente con una enfermedad familiar, y si le dona el hermano, pudiera ser el caso. Riesgo de enfermedad renal crónica, que también sabemos, aunque cuando uno analiza con lupa las causas de falla renal, no necesariamente se deben hacer monorreno. Es decir, pues si uno ve las causas por las que llegan a requerir diálisis, es porque hicieron diabetes, hipertensión severa, una glomerulopatía o algún otro motivo, ¿no? Muerte, pues siempre no podemos decir que no hay muertes de donadores. En el instituto nunca hemos registrado una muerte perioperatoria o que, digamos, como consecuencia de la donación, pero las hay reportadas y eso se conoce. Y en mujeres, aun cuando ya tengan más hijos, sabemos que la primípara siempre va a tener más riesgo de preeclampsia, pero aún teniendo otros hijos puede haber preeclampsia. Vean, esto es un resumen. Van a ver mucho este estudio Hunt, que es como de la cohorte entre Noruega y Suecia por allá, que ha dado mucha más información porque ellos sí depuraron. Hay múltiples escenarios, ¿eh? Cuando comparas contra población general, que la población general tiene diabéticos, hipertensos y demás, cuando comparas los monorrenos, donadores, pues les va igual o hasta mejor porque se cuidan más. Cuando tú escoges, hay un estudio muy bonito de hace muchos años que tienes 2 donadores hermanos, los 2 aptos para donar. A uno le quitas, pues nada más necesitas un riñón, a uno lo metes como donador y el otro te sirve como control y lo siguen durante muchos años. Le iba mejor al que donó y es el mismo escenario, mismo nivel socioeconómico, etcétera, muy pareaditos, y eso te habla mucho de que si los seleccionas muy parecidos y con una buena concientización de que el que dona tiene que cuidarse y demás, puede irle hasta mejor, dejan de fumar, no toman tanto, etcétera, se cuidan, van a sus visitas médicas, y el otro que no donó no va al médico, sigue fumando, le vale todo porque se siente sano. Entonces, estos estudios lo que hizo fue agarrar una población general que tiene los registros de los seguros y expedientes y que se hacen chequeos, y excluye todos los diabéticos, hipertensos y demás que pueden sesgar hacia los enfermos,
y comparan ahora sí donadores con, que siempre seleccionan los más sanos, con una población muy sana. Y ahí es donde hay un poquito de diferencias. Y vean, en hipertensión, si hay todo lo que sea odds ratio o hazard ratio arriba del 1, es que empieza a haber riesgo. Todo lo que esté abajo de 2 es bajito, ¿no? Pero finalmente es riesgo. Y vean, esos son los estudios que lo corroboran y te dicen, en presión arterial sistólica incrementa 5 milímetros de mercurio, ¿no? Son los datos que le tendríamos que decir al paciente. Riesgo de falla renal terminal te lo ponen hasta de 11.4 el hazard ratio en este estudio, pero en realidad es, para que se den una idea, de 3 en 1000 pasó a 6 en 1000. Se ve muy exagerado esto y te pueden decir es más del 100%, pues sí, pero o sea, tampoco lo veas así. Y los que lo perdieron, les digo, fue por diabetes, hipertensión de difícil control y glomerulopatías que aparecieron post-donación, ¿no? Entonces, no es el hecho de donar, sino que aparecen otras circunstancias. Gota aumenta un poco, controlable. Preeclampsia aumenta el riesgo, aquí sí es importante, arriba de 2. Proteinuria, vean, de 147 miligramos versus 83 en los que no donan, ¿no? Los que tienen 2 riñones. Incremento de la masa del ventrículo izquierdo un poquito. Todas las causas de mortalidad y mortalidad cardiovascular aumenta ligeramente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone a nivel internacional? Que le expliquemos esto al paciente, ¿no? Y sobre todo, idealmente por escrito. Este artículo, que luego nos pidieron hacer un editorial porque se tiene experiencia en donante vivo acá en México, pero la idea está muy interesante porque lo que analiza es qué tanto se le informa a los pacientes sobre los riesgos. Y la mayoría, vean, si discute la hipertensión, por ejemplo aquí, y luego por escrito, siempre es enfermedad renal y por escrito, muerte por escrito, preeclampsia por escrito, y que si entendió los riesgos y si le haces una prueba para ver si analiza los riesgos. En general, todo el mundo dice, pues sí, discutimos los riesgos, ¿no? Pero cuando haces cada cosa, pues unos más o menos bien, otros no siempre, y luego si lo pones por escrito, la verdad es que va de un 70% hasta un 40% algunos riesgos. Entonces, aguas que no siempre los discutimos y menos por escrito, donde ellos van a firmar el consentimiento de la donación. Y es lo que dicen, si es un familiar, un papá, hijo, pues va a correr riesgos, pero es bueno que le informes a lo que se está sometiendo y que son bajos, pero que existen, ¿no? Y algo muy importante es este punto, ¿no? Entendió, porque el paciente está ansioso, el donador, pues ya lo que quiere es ver cuándo, ya está pensando cuántos días va a dejar de trabajar y que si la renta y que bla, 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 cómo le voy a hacer, y ustedes explicándole y ellos en otra cosa, ¿no? Entonces, hay quienes hacen un tipo test. Ya al final dice, entendió tal cosa, a ver, dígame esto, cómo incrementa, cómo hace esto, para ver si en realidad entendió lo que tú querías que entendiera. Porque si no, a muchos se quedan, me dijo que sí, pero que podía donar. O sea, para ellos lo importante es que sí puedo donar, pero eso es importante que lo veamos, ¿no? Y cuando uno ve lo que hablan las diferentes asociaciones sobre consentimiento, la mayoría básicamente concluyen que se debe de discutir los riesgos. No te dice cómo, pero que deberías de plantearlo. Y hay algunas de ellas que sí van más allá, que te dicen, no, hay que poner como las cifras concretas y cada vez que aparezca evidencia nueva, agregarla o cambiar lo existente. Entonces, eso es un ejercicio que deberíamos de hacer, ¿no? Ahora, obesidad en el donador. Ya vemos aquí que era un buen porcentaje. ¿Qué implicaciones tiene? Pues las complicaciones a obesidad y trasplante o donación es infección de herida quirúrgica, complicaciones quirúrgicas como dehiscencia de la herida, complicaciones metabólicas que pueden tener a futuro, a mediano plazo, como diabetes, hiperlipidemia, mayor mortalidad en general por ser obeso, no por ser donador necesariamente, complicaciones vasculares, proteinuria, glomerulopatías, como la focal y segmentaria asociada a obesidad. Y vean,
lo que se asocia a obesidad, diabetes, hiperlipidemia, hiperuricemia, enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal, hipertensión, y que puede llevar a complicaciones y a mortalidad cardiovascular. En población general, este es índice de masa corporal, que está por acá, y aquí donde están en la línea es como el referente, que es el no obeso, ni desnutrido ni obeso. Y vean cómo los desnutridos y los obesos, o que ya empiezan con sobrepeso, siempre se ve esta como en U. Este es en general, este es en Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, el este de Asia y el sur de Asia. Y en todas las poblaciones, tener un índice de masa corporal va a aumentar el riesgo de mortalidad de todas las causas, para empezar, ¿no? Entonces, por salud y en general le tendríamos que orientar a que independientemente que done, tendría que bajar de peso. Ahora, el donar, ¿a qué se asocia en el contexto de obeso? Perdón, este es obesidad como factor de riesgo de diversas enfermedades. Si este es enfermedad renal crónica, un estudio no mostró nada, otro estudio sí se mueve a la derecha de la línea vertical, que es el riesgo. Enfermedad renal crónica terminal, los dos estudios estos muestran que sí hay riesgo, y este es desarrollo de litos, litiasis renal, y vean, también aumenta el riesgo de urolitiasis, ¿no? Esta es obesidad como factor de riesgo, otra vez en población general, cómo va aumentando el riesgo de enfermedad renal crónica por sí solo. No necesita ser donador. Y respecto al índice más corporal, por las diferentes asociaciones ponen arriba de 35, pues no se recomienda o hay que desalentar. Entre 30 y 35 no está mal, y ellos toman como abajo de 30, que ahí ya hay sobrepeso, pero bueno, ponen abajo de 30, pues como que no hay problema, ¿no? Entonces casi todos toman el punto de corte de 30 y arriba de 35 hasta contraindican, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cuál es la realidad? Vean, estos son los normales, apenas el 35% de todos los donadores. Lo que más hay es sobrepeso, entre 25 y 30, que ninguna guía los prohíbe, pues es lo que más hay en los donadores de Estados Unidos. Y obesos, este es de 30 a 35, pues llega a ser hasta un 20%, o sea, nada despreciable. Y más obesos todavía, o con bajo peso, son la minoría, afortunadamente. Pero imagínense, pues hay cirujanos que se van a gloriar de operar con robot, obesos de 40 de índice más corporal. O sea, no duda uno que puedan y que lo deban de presumir como un logro, pero si uno lo ve de la parte de cuidado de la salud, pues eso no debería, eso sí de plano, híjole, yo no veo cómo justificarlo, ¿no? Ahora, estos son factor de riesgo posnefrectomía, no son donadores, pero se les hizo nefrectomía por alguna razón, y este es proteinuria. Mientras más abajo es que fueron desarrollando proteinuria, y vean, en rango de 10 años ya más del 60% desarrollaron proteinuria, no necesariamente proteinuria grave, pero desarrollaron albuminuria, proteinuria, ¿no? Y este es que reduce la función renal, y vean cómo va cayendo también en los obesos que se les quitó un riñón, ¿no? Luego este registro analiza el riesgo de enfermedad renal crónica y muerte en 119,769 donadores del registro de la OPTN en Estados Unidos, y los divide en tres grupos: los menos de 30, más de 30, que estas son las cantidades, 58,000 y 20,000, y los que no tenían el reporte del índice más corporal, entonces estos eran 41,000, ¿no? Con un máximo de 20 años. Y vean el riesgo de enfermedad renal crónica en donadores obesos, mientras más arriba es que son más casos, y estos son obesos, y cómo se empiezan a separar de los no obesos. Y este es el riesgo de muerte. Vean cómo en el obeso se empieza a aumentar también con respecto a los no obesos. Entonces son cosas a tomar en cuenta, ¿no? Este es otro estudio, desenlaces a 30 años, dependiendo del índice más corporal, de 30, abajo de 30, que dijimos que nadie pone peros, de 30 a 35 y más de 35, y vean cómo siempre el rojo es el que está menos de 30. Comparado con el menos de 30, todos los desenlaces
¿sí? Que este es mortalidad, este es incidencia de diabetes, hipertensión, casos nuevos de enfermedad cardiovascular, casos nuevos de proteinuria y casos nuevos de enfermedad renal crónica. Vean cómo en todos el obeso, arriba de 30, en algunos se parece mucho a la arriba de 35. Entonces, sí deberíamos de contemplar esto y informarle a los potenciales donadores lo que pudiera aumentar de riesgos. Si bien no significa que lo vayan a desarrollar, pero se incrementa, ¿no? Ahora, hacemos cirugía bariátrica, mucha gente dice, pues hagámosle cirugía bariátrica. Nada más que es éticamente cuestionable si no tiene otra indicación. Si no tiene problemas de salud en ese momento que la justifiquen, pues como que nada más para el hecho de donar está cuestionable. Sería la mejor manera de reducir y mantener su índice de masa corporal. Los desenlaces perioperatorios son similares a los controles. Inicialmente se prefería una Y de ROX, pero últimamente se usa mucho gastrectomía en manga. Debe donar una vez que alcance el índice de masa corporal propuesto o planeado por el equipo clínico, ¿no? Donador vivo con hipertensión y diabetes. Estas son las recomendaciones. Contraindicación si la TA está arriba de 140/90 a pesar de 2 antihipertensivos. Vean cómo no se excluye los hipertensos. Es al descontrolado a pesar de 2 fármacos, ¿no? Hipertensión descontrolada aquí, contraindicación si está arriba de 140/90, no especifica que con o sin tratamiento, y en fin, ¿no? Y bueno, ahí también los desenlaces renales basados en las características de la biopsia renal al momento de la donación. Y luego las diferentes definiciones de hipertensión, que eso hace que si utilizas la toma de consultorio o si tomas la toma de presión ambulatoria, entonces dependerá de eso la frecuencia de presión arterial en estos pacientes, ¿no? Vean, este es el riesgo para desarrollar proteinuria en pacientes con hipertensión o los predictores. Y bueno, pues sí hay muchas características de ellos, sin duda índices de masa corporal elevados, el cómo estaban las mediciones de presión arterial. Mientras más alta estén, pues aumenta el riesgo respecto a presiones más bajas. Y aquí es donador con hipertensión en riesgos de pérdida del injerto total con muerte censurada. Este es sin ajustar y acá es estandarizado. Aquí ya no aparecen las diferencias que vemos acá arriba antes del ajuste. Ese es los que no desarrollaron hipertensión versus los que desarrollaron hipertensión. Entonces, una vez ajustados, aquí no parece que la hipertensión tenga tantas implicaciones, ¿no? Esto es donantes marginales con o sin diabetes. Vean, ya los pacientes marginales sin diabetes serían 41 y diabéticos solamente 12, es una pequeña proporción. Casi no se toman pacientes con diabetes como donadores. Pero vean aquí, no hay la evolución de la creatinina a 60 meses, no hay mucha diferencia. La tasa de filtrado tampoco. La proteinuria sí se empieza a elevar en aquellos con criterios marginales y la tasa de filtrado pues no hay mucha diferencia. Pero si ya agarras los marginales que tenían diabetes, entonces ya empieza a subir al final un poquito la creatinina, un poquito por debajo la tasa de filtrado, la proteinuria empieza a aumentar y la tasa de filtrado residual es mucho más baja, ¿no? Este es solo diabéticos y vean, pues en tasa de filtrado pues no se ve muy, y la residual no se ve muy diferente. Entonces también sí tendría implicaciones a lo mejor en proteinuria o alguna otra cosilla, pero tampoco es que se tengan que descartar siempre. Yo creo que son casos que no tomaríamos de primera instancia, pero habrá que valorar casos, ¿no? Donador con síndrome metabólico, ya alguna vez evaluamos 721 donantes vivos, de los cuales vean lo que suele pasar. Este es en el instituto, 34% nunca regresaron a control. Siempre los incitamos, nosotros nunca los damos de alta, o sea, tienen que estar en seguimiento.
pero muchos ya no vuelven a control. Solo 39% tenían control estricto, ¿no? Algunos perdidos y otros sin control antes del 2005 y este es sin control nunca, ¿no? Entonces se analizaron 140 de los que sí llevaban control para saber cómo les iba. Algunos tenían síndrome metabólico a la donación, pues eran con límites de sobrepeso, con algunos otros definitorios de síndrome metabólico, pero que no tenían diabetes ni tenían hipertensión. Y vean, la pérdida de la función renal posnefrectomía es más acentuada en aquellos con síndrome nefrótico que en aquellos sin síndrome nefrótico. Y este es de los que quedan con tasa de filtrado abajo de 70, comparado a 70% respecto a la que tenían previo a la donación. Y se alcanzan más con síndrome metabólico que sin síndrome metabólico, ¿no? También con los mayores de 40 años comparados con los de menos de 40 años, que siempre va un poquito de la mano, ¿no? Y en el análisis multivariado, pues los factores que influyen es de dónde partimos en tasa de filtrado glomerular, la edad y el tener síndrome metabólico. En conclusión, pues hay que priorizar la salud del donante sobre la del receptor. Siempre deberá haber un consentimiento bajo información adecuada. Para el receptor siempre será mejor trasplantarse que mantenerse en diálisis. Un riñón marginal siempre será mejor que mantenerse en diálisis. El donante vivo marginal deberá conocer a fondo sus posibles complicaciones a largo plazo y pues todos requieren vigilancia de por vida, ¿no?